de Leganés, de Madrid, y quería plantearle lo siguiente a don Antonio. Yo cuando empecé a escucharle, hará ya cosa de un año, le oí hablar de libertad y de libertad política colectiva, y las primeras veces que le escuchaba hablar pensaba que usted era un liberal y que el movimiento MCRC lo que buscaba era la libertad, pero en un sentido económico, que era el MCRC liberal. Pero ya con el tiempo, debido a a su gran cultura, yo seguí escuchándole y me di cuenta que era totalmente distinto lo que el MCRC pretendía. Y me he dado cuenta que al intentar dar a conocer las ideas del MCRC, hay personas que le pasa lo mismo, que en una primera instancia piensan que es un movimiento de liberales desde el punto de vista económico. Y lo que quería plantearle era que podemos hacer para que no se nos confunda con liberales o también llamados libertarios. Y nada, eso es todo. Un saludo a todos y hasta luego. Bien, querido Bernabé, te reconozco muy bien. Es normal que cuando nos oigan o cuando oyen hablar de mí, traten de encasillarme en algo ya conocido. Sí, y como no me pueden calificar de comunista, ni tampoco de fascista, ni de reaccionario, ni de conservador, como no tienen dónde encasillarme, no hay ningún movimiento político o cultural conocido que pueda parecerse a lo que he fundado y a mi discurso, pues me llamen liberal. Eso es normal. Y liberal económico, como si fuera una figura para defender a los ricos, al mercado. Eso es normal. Pero el que me oye hablar en 5 o 10 minutos se da cuenta de su error. Porque yo estoy creando algo nuevo que no existe en ningún país del mundo y que no ha existido nunca. Aunque existe la democracia en Estados Unidos, sin embargo no está en el grado de desarrollo y de culminación como la que nosotros proponemos. Porque he descubierto un principio político que nadie antes que yo sabía. Es que los liberales creen en las libertades individuales y creyeron en el siglo XIX, a finales del XIX y principios del XX, los pensadores y filósofos liberales creyeron que daban un paso gigantesco hacia adelante cuando descubrieron que ellos hablaban de libertad, pero no con mayúsculas, sino con minúsculas, para decir que no hablamos de libertad política, sino de libertades. Esos son los liberales, los que desecharon hablar libertad con mayúsculas porque no sabían lo que eran. Era un eslogan heredado de la Revolución Francesa, que decían libertad con mayúsculas, pero no sabían lo que eran. Creían que libertad con mayúsculas era una manera de designar al conjunto de las libertades personales o individuales. Pero, claro, es imposible que me puedan identificar porque yo he descubierto un nuevo principio fundador de las libertades, que se llama libertad política colectiva. Esa libertad colectiva es anterior a toda constitución, anterior a todo derecho. Es el fundamento de todas las libertades personales e individuales. Eso es tan revolucionario que es normal que la gente se confunda conmigo y sepa que por un lado no estoy defendiendo ninguna forma estatal, sino que estoy dentro de la sociedad civil, dándole personalidad política a la sociedad civil, entregándole en sus manos un concepto de libertad con mayúscula que es igual a libertad política colectiva. Ese es mi descubrimiento, ese somos nosotros, ese es el movimiento. Los que están en el movimiento luchamos por la libertad política colectiva. Y esa libertad política colectiva es el fundamento, el grund de todas las libertades individuales y de todos los derechos individuales y de todos los derechos constitucionales, porque la libertad política colectiva es previa a la Constitución. Es más, la libertad política colectiva es la fuerza constituyente, la única. Si no es ella, todo es mentira, no hay Constitución ninguna, todos son cartas otorgadas, como en España. Constitución se le llama de nombre, pero no es verdad. Pero no es solo porque, como es natural, como no es una constitución de verdad, no separa los poderes.
Porque el objetivo de las constituciones no es las libertades individuales. Eso existían antes de las constituciones. El objetivo único de una constitución es la separación de poderes. En cambio, el liberalismo, que tú me confundías, querido Bernabé, con los liberales económicos, eso existía antes. Figuraros si existía, si en las Cortes de Cádiz ya llamaron liberales a los diputados españoles, el término liberal fue aplicado a ellos. Y fíjate que lejos estaban de concebir siquiera lo que era la democracia. Pero sí concibieron lo que eran las libertades individuales. Desconocían que esas libertades individuales requieren un fundamento previo, que sin ese fundamento se desvanecen, no son nada, no es más que propaganda. Ese fundamento previo se llama libertad política colectiva. Y tenemos la suerte nosotros en España, yo y vosotros, y los asociados a mí, de haber pasado ya a la historia, quieran o no, los que no persigan, por haber sido el primer movimiento del mundo en que persigue la libertad política colectiva, que sabe lo que es. Figúrate lo que habéis descubierto, lo que estáis haciendo, estáis en la historia de la humanidad, porque ni Aristóteles, ni los griegos, ni mucho menos Maquiavelo, ni todo el movimiento liberal, ni los Locke, ni los Tocqueville, ni siquiera los fundadores de los Estados Unidos fundaron la democracia. Se basaron en la libertad colectiva, pero no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos lo hicieron con los hechos y nosotros lo estamos haciendo con el pensamiento antes de los hechos, porque ahora tenemos dónde inspirarnos y sabemos que no es una utopía lo que perseguimos. ¿Por qué? Porque está en Estados Unidos, con muchos defectos que pueden ser corregidos, pero la libertad política colectiva fundó los Estados Unidos. Ellos no lo sabían, ganaron la guerra, sabían que no podían imitar a los vencidos, a los ingleses, a los británicos. No podían hacer ni una monarquía ni un parlamentarismo liberal como los ingleses. Lo sabían y por eso tuvieron que inventar, buscando y encontraron la fórmula de la democracia. Pero la fórmula política en el sentido de mosca, sentido de fórmula política, no el secreto, sino la ideología de la democracia la encontraron, pero no sabían dónde estaba. Ellos la encontraron como un hecho y lo fundaron como hecho, pero no sabían lo que estaban haciendo, ni sabían que estaban inventando la democracia, ni sabían que su fundamento era la libertad política colectiva. Es tan grande lo que estoy diciendo. Estoy hablando para la historia dentro de 100, 200 y 300 años. Y vosotros, sí, claro, tú Bernabé sí, porque vienes y nos ayudas cuando puedes, pero sí que vosotros aún no sois conscientes de estar asistiendo a un movimiento histórico que triunfará en el mundo, en Europa y en el mundo, no se sabe cuánto, pero vosotros sois los protagonistas, los pioneros, los que os había adelantado. Y yo que os pido que participéis conmigo en ese honor, que vengáis a la gloria de la verdad, de la honradez y a la gloria de haber estado desde el principio sentando las primeras piedras del edificio que va a construir la libertad política colectiva. Por eso os digo, asociaros a nosotros, apuntaros a ese honor, decirme qué filósofo hay en el mundo, ha habido en la historia comparable a este descubrimiento. Yo lo diré, ninguno.